Crear es un proceso originado en la expectación a disfrutar de un bien, o en la expectación a disfrutar de un convencimiento, o en la expectación a disfrutar de una satisfacción. Esa expectación a disfrutar es lo que nos motiva a crear, y la creación no es ni más ni menos que una estructura constructiva, una estructura que está conformada por cuatro elementos importantes. Por un lado está el elemento inicial, el elemento causal, el elemento que nos permite pensar en algo que construir. Ese elemento inicial es la causa originaria de todo lo creado. Después tenemos el segundo elemento, que es el autor, aquel pintor, aquel escultor, aquel artista, aquel creador, que va a transformar los objetos o los recursos de que dispone en algo que sea consecuente con aquella causa originaria de lo esperado por ese creador. Luego, la creación es un sistema operativo, no es solamente un acto, ni es un acto evolutivo, ni es un acto casual espontáneo, ni al azar, sino que es un sistema. Como todo lo creado está compuesto por sistemas, la vida es un sistema de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. El actuar es un sistema donde opera una oferta, alguien que ofrece, alguien que recibe, un dar y recibir en todo. En todo lo que hacemos en nuestro diario vivir se establecen sistemas de consecución que están siempre motivados por la expectación a disfrutarlos. Esa expectación a disfrutarlos es el inicio de toda actividad. Si decimos que la creación es motivada por la expectación a disfrutar de un bien, debemos de considerar que previo a esa actitud de considerar un bien aquello que quiero crear, ha existido una dosis de prudencia. Prudencia es un servidor custodio de la opción válida. Es aquello que nos dice que de entre estas dos posibilidades buenas debes elegir aquella que es preferida por ser la mejor. La prudencia nos permite elegir entre lo bueno a lo mejor. Esa prudencia ha sido, de algún modo, la causal originaria de esa evaluación de la expectación. Luego, en la creación no solamente existen poderes, no solamente existe una intención, selección y poder, sino que además existen virtudes, porque tenemos también que tener templanza frente a las diferencias que encontremos en el camino a la producción, y tenemos que tener firmeza para poder conseguir aquello que pretendemos. El origen de la creación es el valor, pero el valor necesita ser apreciado por alguien. Ese alguien que aprecia el valor contiene en sí valor, porque se lo da a aquello que está apreciando, porque no podemos apreciar aquello que despreciamos o aquello que no nos vale, solamente apreciamos aquello que nos vale. Luego, ¿qué es primero? ¿El apreciador o el valor? Si el valor es aquello que motiva al apreciador a crear, sería el valor el origen de la creación, pero el valor no puede existir si no hay alguien que lo aprecie. Luego ese alguien que lo aprecie está inserto en el valor, y el valor está inserto en ese alguien que lo aprecie. Vamos a explicar de una forma sencilla cuál es el origen de la creación. Y me estamos refiriendo al origen de la creación de cualquier cosa. Luego, la creatividad se origina siempre en el mismo principio. Y el principio que origina o que estimula al creador a transformar una cosa en otra, porque crear no es ni más ni menos que eso, es transformar una cosa en otra. Ese origen que motiva al creador a transformar una cosa en otra es una intención.
Y es una intención selectiva y poderosa. Selectiva porque busca lo que le beneficia y es poderosa porque lo realiza, se estimula, se impulsa a realizarlo. Luego es una intención selectiva poderosa, una intención basada en la expectación a disfrutar de un beneficio, basada en la expectación a disfrutarlo, a convencerse o a beneficiarse de aquello que está pretendiendo crear, pero esa intención original está motivada por la expectación a disfrutar de un bien. Si decimos que es la pretensión de conseguir un bien o de disfrutar de un bien, debemos de entender o analizar en qué consiste ese bien pretendido, ese bien que nos motiva a crear. Y ese bien va a ser siempre valor, va a ser o bien la expectación a ser satisfecho, o bien la expectación a ser convencido, a sentirse convencido, o bien la expectación a disfrutar de aquel bienestar que estamos persiguiendo. Luego el valor es el origen de la creación, pero ¿cómo puede ser el valor el origen cuando el valor es la finalidad de aquello que pretendo? Si lo que quiero es conquistar el valor, ¿por qué el valor es el que inicia la pretensión de conseguirlo? El valor contiene un atractivo, un interés y un bienestar, es decir, dentro del valor existe esa propiedad de atraer aquel inicio que pretende o aquella intención que presupone que quiere conseguirlo o que asume que quiere conseguirlo. Luego en el valor existen los dos extremos, el extremo del inicio y el extremo del término. Inicio y término están en uno, están en el valor. El valor es el logo que une el alfa con el omega, el inicio con el término, el principio con el final. Lo difícil es comprender esa cualidad de ser inicio y término del proceso en sí. Es inicio, es fin, es proceso, es una orientación, dirección, recorrido, es una intencionalidad, selectividad y poder. ¿Qué es el valor? Vamos a analizarlo. El valor existe en todo aquello que es apreciado, porque cuando apreciamos estamos reconociendo algo que nos convence, algo que nos motiva, algo que nos beneficia, algo que nos satisface. Y ese es el valor. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. Lógicamente se necesita un sujeto que aprecie para poder encontrar el valor. Esto es como el oro. Necesitas a alguien que reconozca qué es el oro para que pueda encontrar oro ahí donde existe. La persona que no sabe qué es el oro va a mirarlo como un metal y no lo va a encontrar. Luego, el valor es esa cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. Ahora, podemos apreciarlo simplemente en forma emocional porque nos sentimos agradados, podemos apreciarlo en forma intelectual porque lo comprendemos y nos convence, o podemos apreciarlo en forma también motivacional porque nos estimula a crear algo o a beneficiarnos de ese algo que creamos. El valor tiene esa cualidad contenida en él que produce bienestar, produce convencimiento y produce un atractivo. Decimos que el valor es la cualidad que satisface, pero al mismo tiempo es una cualidad pretendida, es decir, es esperada, es deseada, es interesante y es motivante a la vez. Luego, ese valor es algo así como necesidad. Si tuviésemos que definir la necesidad, ¿qué diríamos? Es una especie de vector que tiene en sus dos extremos algo parecido, la expectación a ser satisfecha y el potencial de ser satisfecha. Es decir, en el fondo es lo mismo, satisfacción. Satisfaction es el motor de todo tipo de procedimiento. Todo proceso se basa en la expectación a ser satisfecho. Luego, esa expectación a ser satisfecho se inicia en el principio y se termina también en el principio, porque ahí, cuando se acaba la necesidad, surge una nueva. Ese poder estimulante de satisfacer necesidades es constante, es continuo. Eso es lo que llamamos vida. Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de propósitos. Y mientras estamos consiguiendo esos propósitos, podemos decir que estamos vivos. Luego, la fuerza de la vida, la fuerza del afecto, la fuerza del valor, la fuerza del conocimiento, del convencimiento, la fuerza de la satisfacción, la fuerza del bienestar, todo es exactamente lo mismo.
es valor. Cuando hablamos de un círculo o de una esfera o de una circunferencia y nos preguntamos dónde está el inicio, dónde está el final, en el círculo, en la esfera, en la circunferencia no existe un principio o un final. Nosotros determinamos dónde comenzar, pero el principio inicial de la esfera no existe en ninguna parte de la esfera porque la esfera no tiene fin. No tiene inicio tampoco. El valor es algo similar. El valor tampoco tiene inicio ni tiene fin. El valor nos satisface, nos convence, nos motiva, nos beneficia. Se inicia en esa expectación a disfrutarlo, pero esa expectación a disfrutarlo ya nos convence, ya nos motiva, ya nos beneficia, ya nos satisface y por eso iniciamos el proceso de búsqueda de esa satisfacción en el valor. Luego, hablar del valor como algo lineal, como algo meramente intelectual, no funciona. No funciona porque el valor no es un aspecto netamente intelectual. El valor es algo emocional, intelectual y beneficioso al mismo tiempo. Son los tres aspectos en uno. Es la trinidad en la dualidad complementaria del dar y recibir, de ese acto de pretenderlo o de necesitarlo y de ser satisfecho una vez conseguido. Esa intención, esa selección, ese poder que motiva al ser a conseguirlo para poder madurar y realizarse es lo que llamamos valor. Valor es ese potencial que nos realiza, ese potencial que nos convence, ese potencial que nos satisface. El drama es cómo nos mantenemos orientados en la búsqueda del valor. ¿De qué forma podemos rechazar todo aquello que no contiene valor? Y aquí es donde entra el dilema del bien y del mal, es decir, de saber qué es aquello que nos madura, qué es aquello que nos asegura, qué es aquello que nos satisface y qué es aquello que no nos satisface, no nos asegura y no nos madura. En esa disyuntiva está el conocimiento, por eso que debemos conocer la naturaleza humana, las normas de la naturaleza, las leyes de la creación, que son los aspectos fundamentales para poderse entender, para poder saber qué soy, hacia dónde voy, qué es lo que puedo hacer. Ahora, lo que no sabemos es cómo valorarnos, y para valorarnos hay que rechazar aquello que no nos valora, que no nos valida. Por eso que tenemos que ser muy fuertes en el establecimiento, el respeto de la seguridad y de los vínculos. El ser humano se compone de tres capacidades sensibles, cognitivas y conductuales, es decir, tenemos emoción, intelecto y voluntad, y nuestra emoción está esperando siempre sentirse satisfecha mediante el establecimiento vincular. Eso es lo que nos apetece a todos, nos apetece sentirnos amables, atendidos, entendidos, estar atentos o que estén atentos a nosotros. Ese tipo de afecto vincular es lo que espera nuestra capacidad sensible o nuestra emoción. Nuestro intelecto espera el reconocimiento de lo razonable, de aquello que se ajusta, de las razones justas, y en ese convencimiento de las razones justas se asegura, se convence el intelecto y se siente cada vez más seguro. Y nuestra voluntad está esperando aquello que beneficia. Se motiva por el bienestar, se motiva por conseguir aquello que hace bien. Por un lado tenemos que el bien común es esa búsqueda esperada por nuestra voluntad, el sentido común es esa búsqueda esperada por nuestro intelecto y el ideal común es esa búsqueda esperada por nuestra emoción. Cuando comprendemos esto, cuando comprendemos que somos seres vinculados o que somos seres también convencidos o asegurados y que somos seres respetables y respetados también, por supuesto, el valor es un compuesto dual complementario que contiene en sí la expectación y el bienestar, la expectación y el beneficio, contiene en sí también la sensación y el sentimiento, contiene en sí la certeza y la veracidad, contiene en sí también lo preferido y lo debido. Esos aspectos duales que son en importancia distintos son aspectos horizontales dentro del valor y el aspecto vertical dentro del valor es que el valor en sí es una fuerza energética, en sí es una dupla entre la intencionalidad, selectividad y poder de la energía
y la presión, intensidad y potencia de la fuerza son dos aspectos complementarios. Lógicamente, a través de la fuerza nosotros conseguimos la realización de objetos de satisfacción, de objetos de convencimiento, de objetos de bienestar, y esos objetos en sí existen dentro del valor. Luego el valor es una dupla complementaria, es un aspecto dual que conecta al emisor con el receptor, al causal con la consecuencia, y en esa conexión establece los vínculos en la fidelidad, los vínculos en la confianza, los vínculos en el respeto, establece también la certeza en la veracidad, en la justicia, en aquello que es razonable, que es convincente, y establece también el bienestar en aquello que nos beneficia, que nos gratifica, que nos mejora. Cuando sabemos dentro de esta estructura de ser libres, autónomos y responsables, podemos decir que para cumplir con esa responsabilidad tenemos que optar siempre en libertad por aquello que beneficia siempre a todos, porque aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca nada. Esa es la labor. Ahora, ¿cómo conseguimos esto? Bueno, necesitamos aprenderlo, y para eso están estas clases que os ofrezco, clases personalizadas de 45 minutos donde indico todo esto que os he estado explicando de una forma progresiva, de una forma sencilla, para que lo podáis adquirir también y podamos mejorar un poco la situación del arte, del artista, y no solamente del arte y del artista, sino también del sentido común de las personas. Esto sobrepasa los límites del arte. La naturaleza humana es común para todo ser humano y debemos de evitar este artificio que nos produce desconfianza, falta de respeto, falta de unidad, rechazo, todo este tipo de rencores que de una u otra manera nos trastornan en nuestro diario vivir. Así es que os invito a que forméis parte de las clases. Debajo os dejo el teléfono, suscribiros al canal si estos temas son de vuestro interés, y sigamos compartiendo estas realidades con nuestros inmediatos. Muchas gracias.